Que tenga una buena noche. Muchas gracias, Jaime. Era importante la última pregunta porque durante la marcha del sábado se señaló que la Municipalidad de Lima había apagado las luces, ¿no? Que el señor Muñoz había mandado apagar las luces. Muy bien. Noelia Chávez es socióloga de la Universidad Católica que supo distinguir y llamar a esta generación maravillosa que salió a las calles como la generación del Bicentenario. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida al programa. Hola, hola Jaime, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, a esta generación se le reconoce el desenlace que hemos visto y vivido el día de hoy, ¿no? Con finalmente la elección del señor Sagasti, la salida de Merino ayer, la penosa, trágica pérdida de dos jóvenes por, digamos, manos que se tiene que aclarar, pero hay una alta sospecha sobre por lo menos una de las muertes a manos de la policía. ¿Cómo logras distinguir los códigos, el lenguaje, esta forma de llamar y además plantar cara y decir, ustedes se metieron con la generación equivocada? Y salen y se levantan y comienzan a caminar y miremos además todo lo que provocaron. ¿Cuáles son las coordenadas de la generación del Bicentenario para ti? Sí, Jaime, yo primero quería, además de agradecerte la invitación, empezar en realidad la entrevista señalando como una de las personas que ha participado de las protestas de esta semana, hacer llegar mis condolencias a las familias de Inti y Jack Bryan, que fueron asesinados, ¿no?, cuando ejercían su legítimo derecho a la protesta. Y empiezo por esto, porque cuando estamos hablando de las movilizaciones que empezaron hace una semana, y que es lo que tú me estás preguntando en este momento, estas protestas no solo han derrocado a Merino, no solamente han logrado presionar para que haya una mesa directiva de consenso, sino que continúan hasta el día de hoy. El día de hoy hemos tenido también personas protestando para reclamarle, y es una característica creo que de esta generación del Bicentenario, para reclamar que las familias tienen que ser reparadas, que los hechos tienen que ser investigados, que los desaparecidos tienen que ser encontrados. Y ese es un justo reclamo. Entonces, y lo menciono porque esta es una de las características que creo que es fundamental de la generación del Bicentenario. Es una generación que no se va a quedar callada, que no va a dejar que los políticos de siempre no les dejen mirar un futuro diferente, ¿no? Entonces, yo creo que quería empezar por ahí, creo que es importante porque estas personas están simbolizando ahorita lo que es la generación del Bicentenario, una generación que va a ir a siempre alzar la voz cuando hay un reclamo que hacer. Y es un proceso. Es un proceso que se viene construyendo ya desde hace varios años, cuando la gente empezó a marchar desde Bagua y pasó por el proceso de el Tribunal Constitucional, la repartija. Luego estuvieron el movimiento antifujimorista, tenemos el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, a la lucha contra la corrupción, contra el indulto. Cada vez que se ha necesitado, los jóvenes han empezado a salir y creo que esta es como una consolidación con la generación ahora centennial, digamos, encabezándola, ¿no?, de poder decir que no somos una generación que se va a quedar callada ante cualquier injusticia, y creo que eso es bien importante, ¿no? Y el otro eje que tal vez quería comentarte, que tiene que ver con lo de la generación del Bicentenario, es que creo que en el país no estábamos encontrando una forma apropiada de ver nuestro Bicentenario. Y ahí es donde la frase creo que cobra mucha fuerza, ¿no? ¿Es acaso la celebración de la independencia? ¿Es una reflexión de lo que hemos sido como país? ¿Es un recuento de todo lo que no hemos logrado como país o como ciudadanía? Qué triste, ¿verdad? Es un bicentenario que nos los han arrebatado con la pandemia y ahora con la crisis política. Yo creo que la frase lo que hace es que permite resignificar estos 200 años como una posibilidad, digamos, de resignificarlo con la movilización de jóvenes que no está dispuesta a conceder derechos, a luchar por una ciudadanía plena, que ha defendido una democracia que pendía de un hilo, que estábamos volteando hacia el autoritarismo y que ha encontrado en la presión social su herramienta para la defensa. Sí, es verdad. Y además, antes de todo esto, incluso antes de la pandemia, no había ciertamente o no estaba visibilizada una generación del Bicentenario. Y la verdad mirábamos el Bicentenario con cierto desdén
o frialdad, si se quiere, ¿no? Imaginando quizá un cartón donde dijese Bicentenario, cantas el himno, desfilas acá, vas para allá, discurso del presidente, una cosa fría, somera. Por ahí algunas actividades culturales, en fin. Pero esto parece haberle dado un sentido real. Toda esta semana pasada, estos 7 días en los que la generación del Bicentenario ha dado un paso adelante y ha plantado un discurso, somos otros. Es decir, empezó realmente, como dice un video de Pacha Films, aquí empezó el Bicentenario. Entonces mi pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de la generación del Bicentenario en la campaña presidencial? Yo creo que lo que hemos demostrado y lo que se ha demostrado en las protestas son varios elementos que los políticos tienen que tomar en cuenta para esta campaña presidencial. En primer lugar, que los jóvenes y las jóvenes que han salido a movilizarse y que también abarcan otras generaciones que tampoco quieren quedarse calladas ahora, saben leer la indignación de la gente y que estamos con una clase política caduca. Esa es una primera cosa, que no se van a callar frente a los problemas que van a venir más adelante, y eso es algo que tienen que aprender a leer. Lo segundo es que estas nuevas generaciones hacen una nueva forma de uso del territorio. Hemos visto en las protestas cómo estas protestas no solo son en el centro de Lima, sino que están desconcentradas de la ciudad. La pandemia lo ha promovido, lo ha permitido también, pero eso es muy importante porque quiere decir que las personas sí quieren apropiarse del territorio. Lo otro es el uso intensivo de las redes sociales. Y bien decía Alberto Vergara en una entrevista anterior también en este canal que es quién va a ganar, ¿no? La generación que no sabe pronunciar Instagram o la generación del Bicentenario, ¿verdad? Entonces, las y los jóvenes tienen un uso intensivo de las redes para informarse, organizarse, convocar, generar acciones dentro y fuera del Internet, visibilizar el reclamo, viralizar lo que está pasando en vivo, lo que ha pasado con el abuso policial, por ejemplo. Y esas 3 cosas que te he mencionado conjuntas hacen que esta generación sea muy potente, ¿no? Y yo creo que, y nos pasa a las personas que intentamos aprender mucho más de comunicación política, y es que parece que los jóvenes han aprendido mucho más de comunicación política que los partidos políticos que tenemos ahora, y que es un elemento importante tanto para los partidos como para el gobierno de ahora y el gobierno que será electo después. Es que se redefine incluso lo que es ciencia política. La ciencia política que han, digamos, aprendido, no sé si el término lo permite o es una exageración, pero por lo menos que tienen noción los políticos, pues es la ciencia política teórica o la ciencia política previa al COVID. Esto también ha plantado o ha redefinido lo que es ciencia política. Mi pregunta, ¿cuál debe ser el espacio que el señor Sagasti le debe dar a los jóvenes? ¿Cuáles son los canales de comunicación que el señor Sagasti y su gobierno, que arranca mañana, le debe dar a los jóvenes? Yo se lo pregunté hace un momento y él me dijo que tengan un espacio en el Acuerdo Nacional. Puede ser, pero el Acuerdo Nacional también es una institución que surgió del desenlace del siglo XX. Entonces estamos hablando, tú le dices a los jóvenes Acuerdo Nacional y no te entienden, no porque no lo conozcan, sino porque les parece un espacio desfasado, no ha tenido políticas que puedan ser llamadas como exitosas. Entonces, los canales de comunicación para ti, entre la presidencia, entre el gobierno que asume mañana y los jóvenes, ¿cuál debe ser? ¿Dónde está? Ya, yo creo efectivamente, como tú dices, que instituciones como el Acuerdo Nacional están desfasados y representan justo una generación tal vez un poco más trasnochada, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo venimos hablando de la necesidad de un gobierno abierto, pero un gobierno abierto implica un gobierno que comunica. Y un gobierno que comunica no es un gobierno que impone cosas o informa cosas, es un gobierno que conversa a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok, que es una herramienta increíble ahora, para poder entender realmente cuáles son las demandas de los jóvenes. Y acá viene un elemento muy importante solo para ejemplificar, que es este fantasma, digamos, ¿no?, que quieren traer a veces estos dinosaurios políticos, digámoslo así, que es el tema de la radicalidad, el terrorismo. ¿Hola? Sí. ¿Ha cortado? No, ahí estamos. Que es el de la radicalidad, el terrorismo, ¿no? Y que realmente la generación del Bicentenario lo que hace es burlarse de esto.
Si uno entra a redes, se da cuenta que dicen, acá está influencia del Movadef, y encuentras un video donde está, bueno, tu Movadef está acá, y sale Pikachu, y sale Elmo, y salen dinosaurios bailando, y salen danzantes del sur del país bailando por la avenida Arequipa, y tú dices, ¿cómo no pueden ver los políticos eso? Entonces, más allá del acuerdo nacional, que yo creo que es un espacio válido y que hay que hacer espacios institucionales para la participación de jóvenes, y animaría a los jóvenes a entrar a la política institucional en realidad, es también conocer en dónde se mueven, cómo se mueven y cómo reclaman continuamente, porque es una generación que ya no cree en fantasmas, que reclama continuamente y que sabe que la bonanza económica que hemos tenido no ha sido necesariamente repartida de la manera adecuada. Y eso es reclamar ciudadanía. Están haciendo política, estamos haciendo política, y eso es lo importante ahora de esta generación del Bicentenario. Que sea como un grito de Córdoba hace 100 años, que sea un grito del Bicentenario hacia adelante para ver si podemos construir diversos proyectos políticos del país que tanta falta nos hacen. La socióloga Noelia Chávez con nosotros, quien supo distinguir a lo que hoy se llama, y ella es la responsable, la generación del Bicentenario. Gracias, Noelia. Hasta una nueva oportunidad. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias a ustedes también. Nos hemos pasado de la hora. Gracias al equipo periodístico, técnico, tan talentoso que ha soportado estos 42 minutos de más. Pero es un día especial. Tenemos presidente del Congreso. Se escribe el desenlace de la crisis política que hemos tenido en los últimos 7 días. Mañana jura como presidente de la República el señor Francisco Sagasti. Así que hay muchísimo que comenzar a mirar desde ahora. Rápidamente les comento las cifras del coronavirus porque estamos en pandemia, ¿no? No se olviden. 1.257 casos nuevos, 445 casos en las últimas 24 horas, 812 casos corresponden a los 7 días anteriores. Se han tomado 13.237 pruebas. Tenemos 4.835 hospitalizados, 994 en UCI, 40 fallecidos en las últimas 24 horas. A esas 40 familias va el programa dedicado de hoy, a ellos y ellas. 2.228 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. No sé qué hacía esa foto de Gino Costa ahí, pero les juro que no tiene nada que ver. Que tengan ustedes muy buenas noches, porque en el Perú de hoy nada está dicho.